los últimos anuncios que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa. Y por eso invitamos al doctor Segundo Vega Adap. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Bueno, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, vamos a explicar, porque, a ver, actualmente existe en diputados el proyecto de la reforma laboral. ¿Qué es eso? Sí, en realidad esto viene de colación con lo que vos bien dijiste del ministro de Economía, Sergio Massa, avanzó respecto al tema de ganancias y dentro del combo, por decirlo de una forma u otra, surge o resurge el tema de la reforma laboral, pero sobre todo aplicado o digamos apuntando a reducir la jornada laboral. El tema de la jornada laboral en Argentina es una ley, la ley es 11.544 del año 1929, o sea, tiene su historia más también. De 100 años, claro. Sí. Y ahí es donde se fija que la jornada laboral es de 48 horas semanales. Entonces, en otros países y en otras latitudes, ya hace bastante tiempo que se viene haciendo esa reforma y se viene reduciendo la jornada laboral a 40 o a 45 hasta 40 horas laborales y reduciéndolo de 5 días semanales a 4 días semanales. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que en diputados se reflotó varios proyectos de ley que ya venían presentando en esa temática de reducir la jornada laboral. Los proyectos más significativos o los que están más, digamos, en la mira expuestos son un proyecto de la gente de la CTA, de Hugo Yasky, y un proyecto de la gente del gremio de la bancaria, Ormachea, Claudia Ormachea, de la diputada. También hay uno en el Senado. El Ministerio de Trabajo también apoyó estas Exactamente, decisiones. salió la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, a avalar esta iniciativa de la reducción de la jornada laboral. Lo que más apuntan es a reducirlo a 4 días en la semana. Y lo que dice la ministra, que ella apoya la reforma, pero obviamente que tiene que ser algo gradual, que también obviamente es bastante complicado implantar, o sea, sancionar una ley y que esa ley sea operativa y que pase directamente de 48 horas a 40 horas hasta 36 horas, como dicen algunos proyectos. Por ejemplo, los proyectos de los gremialistas que están en diputados plantean el primero de la CTA a reducirlo a 40 horas semanales. Después la diputada que representa a la bancaria lo reduce a 36 horas laborales y después el senador Recalde en el Senado presentó un proyecto dentro de toda una reforma laboral integral que también lo reduce a la jornada laboral a 36 horas. O sea, obviamente que esto tiene su pro y su contra y voces a favor y voces en contra, como siempre se da. Los industriales obviamente que no lo ven con buenos ojos, sostienen que no es necesario modificar la jornada laboral, que sí hacer hincapié en otras cuestiones que hacen más que nada a la productividad y a valorar el trabajo humano a pesar de la mecanización y la robótica y todo lo demás que obviamente que influyen en el área laboral. Claro. Ahora bien, los gremialistas... los trabajadores en relaciones de dependencia. Exactamente. Ahora los gremialistas los ven con buenos ojos porque obviamente que ellos más apuntan a la cuestión de la protección del trabajador y obviamente que también surge... ¿Cómo? ¿Menos paga con la reducción de horas? Lo que ellos plantean es que no se reduzca el pago claro, la planilla salarial. El tema es que lo apuntan más a la protección del trabajador y obviamente con todos los avatares, la cuestión de la inflación, la cuestión del costo de vida, la pérdida de valor del salario, más que nada también apuntando a la cuestión de la salud mental. Así que yo creo que va a ser un debate bastante interesante y obviamente que es un tema bastante delicado y que sí coincido como abogado, que también se aboca al derecho laboral, que también esto hay que tomarlo con pinza porque está por un lado los juicios laborales, por otro lado está la patronal, los empleados, que obviamente que siempre la ley laboral, la ley de contrato de trabajo, le da mucho más beneficios al trabajador, pero obviamente que hay que ver sus pros y sus contras. Doctor, dejar en claro que esto no implica la reducción del salario. Claro, obviamente que eso es fundamental, porque si no ya estaríamos más que nada yendo en contra de lo que es el derecho laboral y el derecho de trabajador. Así que bueno,
va a ser un debate interesante, creo que ya entró a la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, así que bueno, obviamente que va a haber que seguir y va a haber que ver cuáles son las consecuencias, seguramente, obviamente que se le ha dado intervención también a que intervenga la Unión Industrial, los empresarios, los gremios, por supuesto, y el Estado, que obviamente tiene que garantizar el derecho del trabajador, ¿no? Claro. Bueno, doctor, y con estas medidas que ha anunciado, que en los próximos días, creo que mañana el ministro nuevamente va a volver con una batería de anuncios, nuevamente, todo alargando así antes de las elecciones. Totalmente. Para los jubilados y para los monotributos. Sí, para los jubilados el monotributo, y obviamente que viene acoplado el tema de la reforma laboral, que no es una reforma de fondo, que obviamente que habría que hacer una reforma, o sea, esto, abierto de la política, desprovisto de la política, sino más que nada por una cuestión de derecho. Creo que es necesaria una reforma laboral integral, y creo que el ministro también va a plantear como una de las necesidades la reducción de la jornada laboral, y bueno, obviamente que hay que ver también cuáles son los matices, cuáles son las consecuencias y los efectos que puede generar esto. Por ejemplo, también acá en Tucumán, que por ejemplo Carrefour creo que anunció, y va a anunciar que va a trabajar en horario nocturno, perdón, hasta las 6 de la mañana. Entonces, desde las 24 hasta las 6, y después ya viene el otro turno. Claro, eso escuchamos hoy. Y el tema, bueno, obviamente que tiene sus bemoles y hay que analizarlo, y creo que es un tema por demás importante. El sindicato de comercio no lo tomó bien, pero en otras provincias ya se lo está implementando, y se está implementando muy bien. Se lo está implementando. El tema es de que lo que se buscaba en realidad era también que la gente que no tenía acceso a determinados horarios, porque hay mucho trabajo virtual. Sí, pero ¿quién debe ir al súper a las 3 de la mañana? Totalmente. En Tucumán, a las 4 de la mañana. Sí. Eso también implica, doctor, generar mayor presencia policial en los súper. Totalmente, la seguridad. La seguridad. Sí. Así que bueno, hay que analizar todo eso, pero el tema de la reducción de la jornada laboral es un tema que ya viene en otros países, digamos, dándose, que tiene sus beneficios y digamos, obviamente que es otra idiosincrasia, otra cultura, y hay que ver cómo progresivamente y gradualmente se lo puede ir aplicando, si el Congreso, obviamente, la Cámara de Diputados dictamina y sanciona la ley, y pasa al Senado, por supuesto, para su sanción, ver cómo se puede implementar, cómo se va a implementar esta ley, que obviamente que no implica del todo más productividad, más empleo, sino que hay que evaluar bastantes variables, y que obviamente que sea y que se priorice el derecho del trabajador. Gracias, doctor, por su visita. Por favor, gusto.